está en C5N. Hablábamos de la variante Delta. Información importante porque la variante Delta está tomando a España. Así como escuchan, es una información que genera mucha, pero mucha preocupación. La quinta ola de COVID-19 se extiende entre los jóvenes y por eso hay alarma para todo el continente europeo. Con más información, Gabriel Michi. Sí, Luciana, la verdad, hablar de quinta ola en España está muy por sobre lo que pasa en otros lugares de Europa. En las últimas 24 horas se informaron en España 17.000 casos y 17 fallecidos, es decir, el número de fallecidos es bajo con respecto a el número de contagios. Esto tiene que ver obviamente con el tema de la vacunación, pero lo que ha aumentado es muchísimo es la tasa de incidencia. Fíjense, hace una semana estábamos hablando de 135 casos cada 100.000 habitantes en la población general en España. Hoy estamos en más del doble, casi 270 casos cada 100.000 habitantes. Y particularmente el foco está puesto en los sectores más jóvenes, donde se llega a más de 800 casos cada 100.000 habitantes, es decir, casi 3 veces lo de la población general. Esto tuvo un origen claro, concreto, que fue lo que pasó en Palmas de Mallorca. ¿Recuerdan? Las fiestas, los recitales, los conciertos en los viajes de fin de curso. A partir de allí vinieron por lo menos más de 1.200 chicos contagiados a territorio español, los llevaron a sus comunidades y a partir de ahí empezaron a multiplicarse los contagios, sobre todo con la cepa Delta, que dicen que en 2 o 3 semanas más va a ser la cepa dominante en España y que a fines de agosto va a ser la cepa dominante en toda Europa. Esta es una información que por supuesto genera preocupación en Europa, pero también acá desde este lugar del mundo miramos con recelo y con preocupación. Retomamos el contacto con Jorge para sumarlo porque mencionábamos y abríamos el noticiero justamente por la preocupación de la variante Delta, pero le quiero preguntar qué se sabe hasta ahora de cuánto cae la efectividad de las vacunas con esta variante. ¿Qué estudios hay hasta este momento? Y siempre también partiendo de lo que menciona Sputnik, de que le hace frente la vacuna Sputnik a esta variante, pero hay estudios solamente realizados en Rusia. Si hay más información en relación a esto, Jorge, me encantaría conocerla. Mira, lo que sabemos es lo siguiente. Hay un par de estudios publicados, que son estudios del Reino Unido, publicados primero por la Secretaría de Salud, que lo que hablan es que con un sistema de una sola dosis, están hablando de Oxford AstraZeneca y también de Pfizer, el nivel de eficacia es relativamente bajo para la prevención de la infección sintomática. Es de un 30 a 35%, pero con un sistema de 2 dosis logras niveles muy buenos de eficacia, prácticamente arriba del 80%. Por eso el apuro en completar las segundas dosis. Ahora, cuando vos hablas de un 30 o 35% de eficacia frente a infección sintomática, acá lo que preocupa es la infección severa. Siempre preocupa eso. Y en la infección severa, obviamente, con una dosis y con 2 dosis, siempre trepa la eficacia, no sé a cuánto. Si con una sola dosis, por ahí estamos llegando al 45-50 y en el caso de 2 dosis al 90%. Pero hay una diferencia significativa entre el esquema de 1 y 2 dosis, por eso hay que acelerar completar este sistema Jorge, de 2 dosis. te agrego este dato, no porque no lo dijiste, pero porque es importante que allá en el Reino Unido la evaluación es con, bien decías, AstraZeneca y también Pfizer, porque están vacunados con esas 2 vacunas. O sea, eso es lo que se conoce, el estudio que se conoce porque además tienen el 90% de casos, de los últimos casos que son producto del contagio de la Delta. Después, ¿qué más se conoce? Por ejemplo, cuando Sputnik dice nosotros, nuestra vacuna hace frente a la variante Delta, ¿qué hay para poder corroborar esto? No, la comunidad ha sido siempre serias, pero no están todavía los datos, así que no podemos corroborar estos datos, porque también el Instituto Gamaleya planteó que quizás habría que dar un refuerzo a los 6 o 9 meses. Tenemos que esperar los datos. Evidentemente esta variante no causa casos de mayor gravedad, pero es tremendamente transmisible y replantea los esquemas de vacunación. Esos son los 2 motivos de preocupación que tenemos. Jorge,
El Reino Unido, por ejemplo, comunicó esta semana que va a abrir por completo las restricciones, que en parte lo que usted estaba contando, que la variante Delta, si bien provocó un crecimiento de casos muy abrupto, no así de las muertes. ¿Usted considera que está bien esa medida tomada, digamos, abrir por completo las restricciones? No, te agradezco la pregunta. Yo opino, pero no solamente yo. Hoy sale un comentario en la revista Lancet de uno de los grupos de epidemiólogos del Reino Unido cuestionando severamente este asunto, porque aunque ellos hayan tenido una baja tasa de mortalidad, si vos dejás, estos son 20.000 hoy, son 100.000 en 2 semanas, Sí. son 2 millones, va a empezar a haber también sectores significativos de morbilidad severa. Y además nosotros no podemos descartar que en el terreno mediato, no inmediato, un sector de los chicos que son los que están motorizando el contagio porque no están vacunados, hay muy pocos vacunados por debajo de 18 años en Reino Unido, después no empiezan a sufrir complicaciones. Creo que están privilegiando demasiado la apertura de actividades por sobre lo que es la seguridad de una variante que estamos aprendiendo a conocer. Doctor Hefner, justamente usted recién mencionaba el tema de los jóvenes y hace un minuto nada más hablábamos de lo que se está viviendo en España, ¿no? Con esta aceleración de los contagios a partir de la cepa Delta, pero muy focalizado entre los jóvenes justamente. Y ahí están hablando de un doble problema, porque son los jóvenes que por ahí tuvieron mayores libertades en estos días por todo el tema del fin de las restricciones, pero por otro lado es que la población no vacunada, ¿no? ¿Esto va a ser quizás el nudo de la discusión política que se va a dar, o la discusión sanitaria, mejor dicho, de aquí en adelante? Y bueno, va a ser una discusión muy planteada por lo menos en toda Europa, porque Europa tenía bastante controlada la pandemia hasta que apareció la variante Delta. Ahí se descontroló no el número de fallecimientos, pero sí el número de infectados que se están multiplicando a un ritmo inusual, no solamente en Europa, en Estados Unidos, en un par de semanas el 60% de lo que circule va a ser la variante Delta. Entonces, aunque la población mayor esté vacunada, dejar libremente circular el virus en la población joven, que es un virus que todavía no lo tenemos analizado, porque es un virus que surgió hace 2 o 3 meses, realmente no me parece una conducta responsable. Yo sería mucho más precavido en la apertura de actividades. Obviamente que hay algunas que sí se pueden abrir, pero no abrir y liberar todas las actividades. Claro, por eso se está replanteando en algunos países. ¿Qué análisis hace de lo ocurrido en Israel? Israel llegó a tirar los barbijos, que además eso generó un efecto, no sé, nosotros desde acá dijimos, bueno, si Israel, Sí. más allá de que es incomparable, nada es comparable, pero sí que hubo un plan de vacunación eficaz donde veías tirar los barbijos y si esto en 2 meses nos pasa a nosotros. Y sin embargo, tuvieron que volver al barbijo y tuvieron que volver a tomar medidas. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué se conoce? Bueno, se ocurrió que entró una variante Delta y la variante Delta es más complicada de contener. Y más allá de esto, eso replantea una cuestión central que tendríamos que hacer un aprendizaje, difícil que se haga porque la verdad que a veces se niegan las grandes potencias a admitir cosas. ¿El problema del virus se soluciona en todo el mundo o van a surgir nuevas variantes por circulación que van a afectar incluso a aquellos países que se sienten blindados? Porque si nosotros hay áreas, por ejemplo, África ha recibido en esta tremenda inequidad en la distribución mundial de vacunas un puñado de vacunas. Yo creo que la población en África está vacunada el 1,5%, no más de eso. Si vos dejás lugares del planeta en un mundo interconectado, que el virus prolifere, que el virus se desparrame, etcétera, van a surgir nuevas variantes. Entonces, es un problema que tenemos que atenderlo mundialmente con un criterio de mucho más equidad y solidaridad, porque si no lo que está pasando en Israel y Reino Unido, aun cuando hay entre paréntesis una buena noticia de que hay pocos fallecidos, va a replantear todo el sistema y vamos a tener que volver a tener medidas de restricción, incluso en esos países que en un momento las liberaron. O lo solucionamos entre todos o esto nos va a acompañar por muchísimo tiempo. Sí, pocas veces no quedó tan a evidencia que nadie se salva solo, ¿no? Como en esta Total. pandemia, ¿no? Ahora, Absolutamente. lo que le quería preguntar, doctor Hefner, con respecto al tema de la famosa inmunidad de rebaño. ¿Es posible llegar a una inmunidad de rebaño cuando el virus va mutando en forma permanente? Es una excelente pregunta. Una excelente pregunta. Yo creería que sí. Yo creería que sí, porque vos fíjate que incluso la variante Delta, que escapa parcialmente. Es decir,
no hubiera penetrado así en Israel ni en Reino Unido si la población de los menores de 18 hubiera estado vacunada. ¿Por qué? Porque la variante Delta escapa, pero escapa parcialmente a la acción de las vacunas. Claro. Si lo tenés con el esquema completo, la contiene mucho. No es descartable que surja a futuro una variante peor que la Delta, que vada en forma más significativa la respuesta inmune. Pero hoy por hoy, si en Argentina tuviéramos un 75% de la población vacunada con primera y segunda dosis, realmente otro mundo estaríamos viviendo. Entonces sí, es el 75% lo que necesitamos, sumando aquellos que se vacunaron con aquellos que se infectaron, que en la Argentina debe estar más o menos duplicando lo que carga oficialmente el sistema CISA. Jorge, el placer siempre de escucharlo, de comprender lo que está ocurriendo, de analizar y también de tomar conciencia permanentemente de lo que está sacudiendo al mundo. Gracias. No, muchas gracias a ustedes.